bienvenidos de nuevo a otro episodio de Fuerza Dimensional, esta nueva ventana para el despertar de la conciencia por medio de la ciencia. Y hoy sí que hay un tema un poco bastante profundo, pero espero en algún momento en que todo esto que voy a comenzar a hablar pueda tener un buen resumen, pueda tener un resumen bastante amable para que no se sobrecarguen de información, porque obviamente habrá muchas cosas que paso a paso, paulativamente, vamos a ir puntualizando y que se vayan profundizando por sí solos. En el episodio pasado quise hacer como un pequeño abreboca para todo este tema de la libertad. Y no solamente hablo de la libertad que pueda tener cualquier persona a nivel social o judicial, sino también la libertad que tenemos como especie, como humanos. Que eso va obviamente ligado a nuestra genética, a nuestra historia, a nuestra evolución. Obviamente en este caso para las personas que creen, que están seguras, que venimos de transformaciones, de mutaciones, de selección, de todas estas cosas que ya la ciencia ha planteado. Y yo quiero ir un poco más atrás, completamente atrás. Hay muchos libros donde refieren o aluden o explican los comienzos del universo. Los comienzos desde los microsegundos iniciales que lograron esa explosión, digámoslo así, porque en definitiva no fue una explosión. Esto podría llamarse una singularidad. Ya luego explicaré de qué se trata, pero por ahora quiero hacer un breve resumen sobre esto y llevarlo al tema de la libertad. De todos estos libros hay uno que me parece súper genial, que explica de una manera bastante constante, sin que uno pierda el aliento de querer seguir leyendo, sin que uno pierda la sensación de que de verdad uno está contemplando en la imaginación cómo pudo haber sido ese momento, que luego tardó años, miles y millones para que pudiera tomar la forma que hoy en día, o hasta los momentos, la ciencia nos ha hecho conocer cómo es la apariencia de ese universo, o en parte de lo que es, y de ello saber lo que somos, por qué somos. Y que esto de alguna manera quede como una reflexión para también hacer una introspección, revisarnos y que simplemente tengo la certeza y tengo la confianza de poder decir que mientras más veamos afuera en el espacio, más allá del cielo azul, vamos a conocer mucho más sobre nosotros. Es una cosa que va mucho más allá, inclusive hasta de lo espiritual, que muchas veces hay personas que le dan mucha más relevancia a estos temas terrenales de alguna manera, y que en algún momento o en su momento también tendrán su gran espacio estelar aquí en este podcast. Pues el libro se llama Antes del Big Bang, de Martin Bohowald. En este libro habla de muchas cosas, pero al principio creo con cierta certeza, que hace apuntes muy específicos sobre lo ocurrido o lo que pudo haber ocurrido en esos primeros segundos, microsegundos, y de allí en adelante años, milenios y demás, de cómo se fueron conformando las primeras partículas, de los primeros átomos, los primeros electrones, los primeros protones, etcétera, etcétera. Lo que quiere llegar el libro es a una conjetura entre lo que pudo haber realmente pasado incluso antes del tiempo.
si es que en algún momento el tiempo tuvo un antes o siempre fue tiempo. Que obviamente cuando en este caso hablo de tiempo, al mismo tiempo, vale la redundancia, hablo del espacio. Recordemos que el espacio-tiempo es uno solo de alguna manera. Y esto se nota en física y también en mecánica cuántica. Hasta hace pocos años, digamos 40, 50 años, fue que se hizo el debate final en que el espacio-tiempo realmente es. Y en vista de ello, gracias, obviamente, a Einstein, que hizo, obviamente, los cálculos, hizo sus hipótesis, planteó teoría, hizo, obviamente, una revolución en todo lo que conocemos hoy en día sobre la ciencia. En este caso de la física, astrofísica, todo lo que tenga que ver con ella. Entonces, ¿qué pasa? La singularidad del universo produjo un mar de plasma inmensamente caliente, tanto que no podríamos imaginar lo infinitamente caliente que fue esa sopa de elementos que poco a poco se fueron construyendo, creando las 4 fuerzas que ahora rige también el universo, que son la fuerza nuclear débil, la fuerte, la gravedad y la electromagnética. En medio de ello, obviamente, comenzó poco a poco a crearse, o en este caso a transformarse en protones, en átomos y así sucesivamente en materia. Obviamente este gran cúmulo que comenzó a expandirse y creó el espacio-tiempo, es de gran relevancia el poder estudiar en algún momento a exactitud qué fue lo ocurrido, ya que con esto podemos denotar lo delicado que fue, así como nosotros en gastronomía, a las personas que obviamente cocinan, que saben de estos temas, cualquier cambio mínimo de temperatura, ya sea también cambios en el ambiente, producto del oxígeno, producto de lo que se le coloca a las mezclas, de conocer que cada material para producir un producto alimenticio varía en cuanto a la química de estos mismos materiales y que en mediana, gran o pequeña proporción de cambios, de ajustes, podemos transformar sabor, el gusto, el volumen, la textura, etc. Esto mismo pudo haber ocurrido si de verdad hubo algún ente que intervino o que creó o que hizo así que esto fuese realidad, lo de la, digámoslo así, esta gran nube de plasma que se fue esparciendo a velocidades increíblemente aceleradas, que cualquier cambio mínimo en cuanto a calor u otro tipo de cambio pudo haber transformado por completo lo que conocemos hoy en día como universo, hasta incluso a lo mejor ni siquiera nosotros hubiésemos estado acá contándolo. A lo mejor hubiésemos sido algún tipo de otra especie diferente, a lo mejor la vida en la Tierra como la conocemos no hubiese sido acá, hubiese sido en otro punto de la galaxia, de nuestra galaxia, o en otro punto del universo. Cualquier mínimo cambio en ello pudo haber sido, una transformación diferente, una configuración distinta de lo que conocemos hoy en día y de las leyes que nos rigen a nivel universal. ¿Cuál es mi punto para llegar a ello? Que cada causalidad que se logró o que el mismo universo, digámoslo así, vamos a darle un poquito de énfasis, de humanizar al universo como si fuese un ente inteligente y que tuviese conciencia, fue tejiendo poco a poco este hilo de elementos, fue poco a poco generando nuevas energías, nuevas partículas, nuevas maneras de materia
que fueron poco a poco convirtiéndose en lo que hoy en día conocemos como los minerales, lo que sea, todo lo que conocemos, por lo menos en este caso en la Tierra, y que de alguna manera ya está evidenciado que muchísimas de las cosas que se han observado aquí en la Tierra lo hay de manera abundante en el universo, así como el hidrógeno, así como el oxígeno, así como el helio, así como el metano, etcétera, etcétera. Y obviamente en los llamados exoplanetas, incluso en cuerpos tan simples como los cometas, que bueno, no son tan simples, pero en comparación, se hallan muchísimos minerales y recursos que tenemos acá. Entonces hay una uniformidad que regula un estándar sobre la composición del universo. Para ir entonces progresando con el tema, lo que quiero decir es que de alguna manera hay que pensar y deconstruir primero nuestras vidas, sacarnos de nuestras mentes cualquier tipo de dogma, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de rigureza política, social, y reflexionar un poco qué seríamos nosotros sin nada de eso. ¿Qué seríamos nosotros sin un propósito? ¿Qué seríamos nosotros simplemente pensando en que podemos llegar a ser individuos o entes inertes, sin conocimiento alguno sobre nada? Simplemente la conciencia de que somos, de que estamos, de que existimos. En este momento reflexiona sobre eso. Tú que me estás escuchando en este momento, reflexiona. Y comienza a imaginar por qué de alguna manera debes o le debes tu libertad a algo o a alguien. Y no solamente hablo de libertad financiera, de poder hacer lo que yo quiera en la calle, de, no sé, entrar a zonas privadas o lo que sea. Hablo de la libertad también de pensamiento y ejecución de esos pensamientos. Pero no pensamientos de accionar típicos, sino vamos a pensar un poquito más atípico. De pensar que la probabilidad de mezclar ciertos elementos, de construir ciertas máquinas, a diferencia de lo que vemos hoy en día, nos podrían transportar a otros sitios. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Quién nos dice que no podemos pensar en ello? ¿Por qué tenemos que deberle las cosas a lo que ya está hecho? A quienes ya han construido estos diálogos dogmáticos para poder persuadirnos y que caigamos en este trecho del comportamiento social común, que es simplemente pertenecer a algo, a alguna tribu que nos permita visualizar o nos permita encaminarnos a un progreso, entre comillas, personal, externalizando todo, sin ver primero lo que podemos nosotros incluir, agregar o simplemente motivar para renovar esos ánimos de innovación dentro de todo lo que ya está creado. Tenemos un gran impedimento para ello, y esto proviene también muchas veces de la comparación, de la competencia y de muchos otros términos sociales que ya lo conocemos hoy en día. Pero ¿cuál es la verdadera sensación de libertad? Esa sensación que nos permite de verdad primero conocernos a nosotros, de hacer esa introspección, de proyectarnos en cualquier ámbito de la vida y poder influir sobre él o sobre ello, de poder decir o decidir completamente a plenitud qué es lo que queremos ser. De alguna manera el universo nos sigue sorprendiendo y nos sigue demostrando esa capacidad de que, a pesar de que hay cosas establecidas o leyes establecidas, todavía hay muchísimas configuraciones que no hemos conocido hasta la fecha, y que permiten obviamente visualizar que el universo se renueva, se transforma, así como la ya dicha ley de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y lo seguimos viendo desde las eras. No hay un fin para ello, y digamos que toda materia tiene la capacidad para lograrlo, y más aún nosotros, que tenemos la constancia y la conciencia de que puede ser así,
Entonces imagínense, tenemos de verdad un poder ilimitado en nosotros simplemente por el hecho de que sabemos que es así. Y lo sabemos por todas estas capacidades que, bueno, gracias a la evolución ahora disfrutamos. La memoria, estos juegos químicos que nos permiten sentir emociones, tener percepción, ya sea por la vista, por el tacto, por el gusto, por el olfato, nuestros 5 sentidos. Y nos dan una perspectiva obviamente muy amplia, casi infinita, de la realidad, de las cosas, del universo, del todo. Entonces, en este caso, la libertad es la independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero. Esto lo dijo Friedrich August von Hayek, o Hayek, quien fue un filósofo, jurista y economista austriaco. Un buen escritor en su época y influenció muchísimo al liberalismo clásico como se conoce hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra influencia tiene que ser propia, comenzando desde el amor propio, conociendo cada rasgo, cada aspecto y interactuando con ello, con cada parte de nuestro cuerpo, con cada parte de nuestros rasgos, de nuestro intelecto, de que cada día de verdad podamos sentir esas ganas de seguir avanzando, seguir adelante, de seguir infinitamente hasta el último de nuestros días aprendiendo. Y no es solamente tener una carrera, no es solamente conseguir títulos, es conseguir también conciencia para poder precipitarse a muchas más situaciones, a mucho más paradojas de la vida que puedan ser resueltas por medio de nuestros mecanismos naturales. Y esto va muy en conjunto con esa conexión mente-cuerpo que de lo que toda la vida siempre hemos estado escuchando hablar. Pero que a veces no hay un concepto claro, de alguna manera, sobre esto, ya que siempre va a existir la influencia del tercero en nuestras vidas, para todo. Simplemente para encaminarnos hasta círculos viciosos, encaminarnos hasta círculos que no tienen fin, no tienen alguna salida, sino que simplemente nos quedamos atascados hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel. Y es una cosa que lo dijo muy bien Isaac Asimov, este gran personaje que tenemos hoy en día para influenciarnos sobre la ciencia. La educación no es algo que puedas terminar. Muy claro y muy conciso. Simplemente vamos aprendiendo por medio de nuestras experiencias, nuestras percepciones, y eso nos hace tener una percepción sobre lo que nos rodea. La cosa es cómo pretender o cómo podemos pretender transformar esto en beneficio para nosotros y para los nuestros. Y como les digo, esto yace completamente desde el amor propio, desde conocernos a plenitud. Nuestras habilidades, nuestras debilidades, nuestras ventajas sobre muchas cosas categóricas del planeta que nos hacen visualizarnos mucho más que otras personas. Por eso muy bien también lo dijo Jiddu Krishnamurti, que fue un conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual. La única relación auténtica y duradera que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida es la relación que te mantenemos con nosotros mismos. El resto de las relaciones no son más que un juego de espejos y proyecciones. Esto incluye a que la materia y la energía que nosotros también componemos en cada una de nuestras partículas que componen nuestro cuerpo, lo que somos, nuestra figura, nuestra esencia, nos permite simplemente hacer una proyección casual de lo que vemos, de lo que tanteamos, con lo que interactuamos. Simplemente son proyecciones nuestras, de lo que queremos ser, de lo que somos en ese momento, según nuestro estado de ánimo, nuestro estado psicológico, intelectual y físico. Transmitimos energías y nuestros pensamientos también lo son, y en ello hay poder para poder crear, actuar, y por medio de esto está
por encima de todo la creatividad y el amor propio. Sé que sonará un poco egocentrista, pero en realidad no lo es. No es egocentrista pensar primero en uno y luego en los demás, porque primeramente uno tiene que estar en equilibrio antes de poder actuar sobre los demás, para influir de la mejor manera posible y que siempre esta influencia esté esté bajo un régimen. Sí, es que es profundo. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Pero hay que influenciar siempre en base a la libertad. Y esto es algo que sí está muy acondicionado con ese amor incondicional que muchos filósofos, incluyendo también en el espectro religioso, el mismo Cristo o los mismos representantes de las religiones, intentaron en su época, en su momento y hasta ahora enseñar, mostrar y proyectar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo lo que he venido diciendo hasta ahora? Esa deconstrucción debe permitirnos poder focalizar, poder traer en evidencia, sumando a todo lo que es el método científico de investigación y demás cosas, el propósito real que uno desea para la vida propia de uno. Simplemente llegas a un punto en cuando tomas esa conciencia sobre tu vida en que todas las barreras se rompen. Ya no existen las casualidades, ni las coincidencias, ni mucho menos el destino. Es algo que tú comienzas de adentro hacia afuera a tomar el control total. Y poder estar consciente de que cada paso, cada mirada, cada respirar, cada vaso de agua que te tomas, cada palabra que dices, va a influir en absolutamente todo lo que va a predecer de ti, en ese futuro, en ese día siguiente en que tú piensas en que tienes que hacer alguna tarea, que aquí a 2 años deseas que tu empresa vaya al 1000%. Todo eso es resultante desde lo más mínimo, así como lo fue el universo en esos primeros microsegundos, hasta lo más macro que tú puedas hacer y accionar en tu vida. Pero es que estamos tan saturados de información cada día, estamos tan saturados de esa influencia de terceros que no nos permite pensar de alguna manera por sí solos. Estamos tan llenos de este círculo o de estos círculos viciosos que no nos permiten desarrollarnos primero nosotros para luego innovar en lo demás, que de verdad no nos permite tomar esta iniciativa de despertar, de conciliarnos con la verdad que cada uno quiere construir para sí mismos. Y es algo muy complicado de comprender al principio, pero a medida que uno va escalando, uno va leyendo, uno va experimentando, uno va viajando, uno va invirtiendo en ese crecimiento personal, uno uno prácticamente se da cuenta de ello, de que el propósito ya está dado, está hecho, es por ti y tu propósito tiene que ir creciendo y tiene que ir evolucionando cada día de tu vida. No es una cuestión de que ya está marcado, está sellado y ya para siempre va a ser así. Porque una vida así, imaginándomela yo, no tiene sentido. No tiene sentido de que ya tú tengas algo determinado, de que ya tú antes de nacer algo ya te haya creado, algo ya haya pensado en ti, algo ya haya contabilizado incluso la cantidad de vellos que tienes o de cabello que tienes en tu cabeza. No tiene una libertad real que alguien te dé pautas, te dé una guía de cómo vivir, sabiendo que si no obedeces a ello vas a tener otro destino muy diferente al que tú realmente quisieras, que tú le debes ese respeto, tú le debes la vida misma a eso que te creó, a eso que te formó, a eso que te hizo, entre comillas, avanzar en la vida. Porque no es libertad. La libertad es que tú tomes las riendas completas de tu vida y las puedas manipular a tu gusto, a tu parecer, para poder influenciar y transformar tu entorno.
Por eso intenta sacar de raíz por un momento de tu mente todo eso que te ha llevado hasta este momento, todas esas influencias, todas esas creencias, todo lo que hayas hecho hasta este momento, pero quítalo. Y simplemente piensa en ti, piensa en lo que tú quieres ser o lo que tú quisiste ser en algún momento antes de que toda esa información llegara a ti y te convenciera para seguir, para actuar en base a ello, para vivir incluso en base a ello. Piénsalo en algún momento. Y cómo eso causa ciertos efectos sobre tu círculo social, tu círculo familiar, hasta tu círculo laboral. Pensando que siempre las cosas pueden ser para mejor. Entonces, hay un libro también bastante genial que se llama Física Cuántica para Filósofos, de Alberto Clemente de la Torre. Entonces, un extracto de ello que les quería comentar era el siguiente. Considero que pretender justificar la ciencia básica es un falso problema desde que la ciencia no puede no existir, pues surge de una curiosidad intrínseca al ser humano. No se puede justificar la ciencia porque esta no surge de un acto volitivo en el que se decide crearla, sino que aparece como la manifestación social ineludible de una característica individual del ser humano. Es evidentemente cierto que la ciencia puede ser desarrollada con mayor o menor intensidad mediante la asignación de recursos a la educación e investigación, pero su creación o su destrucción requerirían la creación o destrucción de la curiosidad y del pensamiento mismo. El ser humano no tiene la libertad de no pensar, cosa necesaria para que la ciencia no exista. Por esto, los múltiples intentos autoritarios de oponerse a la ciencia cuando ésta contradecía al dogma han fracasado en su meta principal de aniquilar el conocimiento, aunque sí han producido graves daños frenando su desarrollo. Esto lo dejo para reflexionar por un momento. Digamos que todas estas organizaciones que nos han venido controlando, manipulando de alguna manera, ya sea antes la religión, ya sea antes lo político, que ahora tienen un flujo muy poderoso dentro del marketing, de la publicidad, del diseño gráfico, de los medios de comunicación y muchas otras cosas que nos comunican, que nos proyectan a nosotros todo este supuesto conocimiento que nos va a permitir vivir mejor. Simplemente direccionándonos y simplemente modificando nuestras conductas para ser de beneficio a causas, ideales y pensamientos que no son nuestros, que no los necesitamos de alguna manera, porque simplemente se han desconectado completamente de la verdad y de la realidad del humano, de la realidad del universo, de cómo fue consagrado todo este tiempo, esa alquimia que nos permitió estar donde estamos ahora como especie. Así que tenemos que en algún momento de verdad despertar, comenzar a tener conciencia propia, criterio propio, con autocrítica y con respeto, obviamente, para poder dar una longevidad, ser más longevos como especie y poder obviamente crear mejores estatutos y mejores planificaciones para estructurarnos mejor como sociedad, para que la sociedad como hoy la conocemos no se destruya, así de simple. Entonces, la libertad es algo bastante consecuente, es bastante complicado explicar esas emociones, pero simplemente se resume en uno poder pensar, actuar y tener la creatividad de proyectar lo que uno desea y transformar lo que uno desee dentro de su entorno. Ya de allí, obviamente, a que afecten a otras personas de manera negativa o no correcta, obviamente hay un hilo muy finito para que eso pueda ocurrir. Eso está claro.
Y por eso debemos tomar esta responsabilidad o estos deberes con mucha paciencia en construir sobre bases sólidas, sobre bases que podemos evidenciar, que podemos crear estadísticas, que podemos crear también situaciones experimentales investigadas, profundizadas y categorizadas a lo largo de los años. Y esto mismo hace la ciencia. Algo bastante bueno que lo dijo o lo mencionó George MacDonald, que fue un gran escritor, poeta y ministro cristiano escocés, de que ya lo habíamos mencionado. No está en la naturaleza de la política que los mejores hombres deben ser elegidos. Los mejores hombres no quieren gobernar a sus semejantes. Y esto es una cosa bastante clave y bastante importante. ¿Qué es lo que nos hace mejores? ¿Qué es lo que de verdad nos tiene que construir para ser mejores personas, humanos? No solamente hombres, obviamente, también mejores mujeres, mejores humanos. Es una búsqueda introspectiva. No puede ser solamente cuestión colectiva, cuestión de una sociedad de miles de habitantes que piensan o intentan pensar al unísono cuando realmente no pueden ni siquiera considerarse X, Y o Z dentro de su vida misma. Tenemos que de verdad crear una educación personal e individual con urgencia. Ya pensar en colectivo, pensar ya en grandes grupos sociales, que en estos obviamente se pueden agrupar en grupos políticos, religiosos, sectarios y demás, están creando esta gran burbuja llamada lo políticamente correcto, entre muchos otros términos que se están usando ahora, que digo que están de verdad creando muchos problemas conceptuales en cuanto al individualismo y a la real diversidad biológica que nos ha concedido la transformación como tal de lo que hoy conocemos como naturaleza, por medio de, obviamente, de todas las transformaciones que ha dado la energía y la materia. Entonces son puntos bastante claves que ya espero pronto podamos tocar, podamos desarrollar. Hay otro libro que es bastante interesante que se llama Física y Filosofía de Werner Heisenberg. Y un extracto de ello dice: la visión y la responsabilidad crecientes de nuestra época apuntan a la nueva realidad de que la persona individual y la persona colectiva se integran y complementan entre sí, de modo que la esclavitud totalitaria, tanto de derecha como de izquierda, ha sido sacudida por la aspiración universal de reconquistar la autoridad de la verdad y la unidad humana. Y es lo que veníamos hablando. Esa integridad entre lo individual y la persona colectiva no puede lograrse aún. No estamos preparados para ello, porque hemos prácticamente dejado a un lado esa conexión con nosotros, permitiendo que lo demás proyecte sobre nosotros y esto configure nuestra conducta, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra manera de vivir. Y ya, como se había mencionado, por medio del marketing, la publicidad y de muchas otras cosas que nos están bombardeando de la manera correcta, como tenemos que pensar, como tenemos que creer, como tenemos que hablar, como tenemos que vestir, tantas cosas. Y para todo hay un límite. Simplemente con el hecho de poder de verdad profundizar sobre nosotros, vamos a alcanzar un equilibrio tanto intelectual como físico, para que estas exageraciones de conducta en la personalidad de las personas en estos momentos puedan crear una equitatividad y un equilibrio bastante clave para poder dar formación a las futuras personas que quieran poco a poco entrar en esta unificación universal. Y aquí no solamente estamos hablando de una unificación social, política, religiosa, etc. También se habla de una unificación en cuanto a energía,
en cuanto a conexión, si se desea llamar, entre todo esta conglomeración de actitudes y demás cosas que queremos ir desarrollando con más intensidad, para lograr también una unificación en algún momento de la ciencia con respecto a todos los temas que hoy desconocemos, que hoy todavía seguimos buscando explicación o la verdad, entre comillas, en pseudociencias, en religiones y demás cosas que no se han actualizado para nada hasta estos momentos. Siguen basándose sobre estrategias y sobre dogmas, sobre enseñanzas y sobre, digamos, ingeniería social que ya está caducada de alguna manera. Tenemos que ser innovadores. Nuestra capacidad de creatividad, de conocimiento, de intelecto, de emociones y demás siguen avanzando y evolucionando en nuestro ADN. Y no pararemos, aunque no tengamos en estos momentos una evolución o una mutación que nos permita tener 6 dedos. Sí, sigue habiendo una evolución constante de nuestro cerebro. Y eso va a influir en muchos años que van a provenir 200, 300, 400, 500 años en que obviamente la humanidad no va a pensar y no va a actuar de la misma manera que ahora, así como también hace 5000 años actuaba muy distinto. Y esto es debido justamente a ello. Vamos a seguir reforzando a través de la historia, a través de la memoria, a través de la tecnología, todo esto, pero lo que realmente se va a ver reforzado es nuestra genética. Claro, dependiendo de cómo la cuidemos ahora, de cómo el humano está siendo consciente para cuidar, obviamente, su cuerpo, sus hábitos, su todo. Y esto obviamente compensa el equilibrio que se debe tener entre lo físico con lo intelectual. No podemos olvidar lo físico jamás. No podemos pretender que las mentes brillantes de este siglo en algún momento sí tuvieron sus deslices en salud y demás cosas, pero siempre estuvieron allí intentando dar de comer, digámoslo así, a las dos partes, tanto la mente como el cuerpo. Y es una cosa que yo sé que nos va a llevar a un margen de conciencia aún mayor, a una evolución aún mayor, aún más acelerada. Y esto va a evitar que sigamos tropezando con las mismas piedras, tropezando con los mismos problemas, en donde pensamos o creemos cuando leemos historia de la humanidad que simplemente estamos en un círculo vicioso, donde la sociedad se va repitiendo una y otra vez. Hay cierta realidad sobre todas estas circunstancias, pero siempre esos círculos van en un pragmatismo diferente, en una dinámica distinta, que aunque parezca que tengamos resultados iguales a las eras pasadas, en realidad no. Estamos mucho mejor ahora que hace siglos atrás. Y eso es una cosa que se ha reconocido en toda la ciencia, en toda la medicina, en todo el desarrollo de ingeniería, de tecnología, etc. Entonces tenemos que seguir adelante, pero construyendo nuestro ser a partir de nosotros mismos. No tenemos necesidad de verdad de terceros en nuestra existencia, en nuestra esencia. Todo lo que conlleva hoy en día a las cosas que tú en este momento estás haciendo, estás accionando o quieres accionar a futuro, son completamente tu responsabilidad. Son completamente tus pensamientos, tu creatividad y tu manera en cómo quieres vivir que va a reflejar sobre el resto tus anhelos, tus ambiciones. Y sería un poco egoísta para con nosotros mismos permitir que terceros, ya sean terrenales o no terrenales, influyan sobre ello, porque tenemos la libertad absoluta para poder cumplir todo esto que he estado hablando hasta ahora. Así que ten confianza en ti, en tus instintos. Ya prácticamente venimos de un desarrollo
evolutivo bastante complejo, que nos permite justamente esa complejidad para poder desarrollar herramientas para poder solucionar problemas. Y es lo que venimos haciendo tanto individual como colectivamente desde hace muchísimos años, siglos, milenios atrás. Así que poco a poco estoy seguro que iremos rompiendo esas barreras, las iremos escalando, destruyendo, como lo quieras ver. Pero no permitas, de verdad, que las personas, que los sistemas políticos, religiosos, que todas estas cosas te influyan al 100% y creen un camino el cual tienes tú mismo la responsabilidad de construir. Edifícate para ti, piensa en ti, otórgate premios, otórgate inversiones en ti, de aprendizaje, de enseñanzas, y luego permite que ese ser abra una capacidad de amor amplio para poder mostrar al mundo que de verdad el valor de las personas se miden por medio de sus hechos, a conciencia. Que cada cosa vaya desarrollándose en ti, que el ejercicio de poder pensar con libertad, de poder pensar hasta el más mínimo paso, la más mínima palabra que dices cada día, sea de verdad profundizada por ti, sea consciente, algo que tú puedas sentir, y créeme que ese nivel también emocional va a crecer muchísimo. Vas a estar mucho más sensible a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, a nuevo desarrollo personal, sintiéndote completamente a plenitud. Y es un ejercicio como todo que al principio desgasta. Al principio sí es un poco complejo, al principio puede resultar molesto porque es simplemente como el que quiere cambiar de hábitos alimenticios para verse mejor. Es una cuestión que al principio tienes que estudiar muchas cosas, al principio tienes que profundizar ciertos temas, romper también prejuicios, romper también el sistema de crítica y de juzgar a los demás, romper todo eso para que luego se vaya convirtiendo en un músculo más en tu vida, que obtenga reflejos para que lo hagas de manera no automática, pero sí autónoma, sustentable para tu vida. Así que hoy te quiero dejar con esta reflexión para que puedas obviamente pensar un poco más allá de que las cosas del universo de alguna manera son lo que son porque deben ser así. No tienen un principio, no tienen un final, no tienen un propósito. El propósito en este caso lo colocamos nosotros porque tenemos la conciencia de saber que las cosas son como son porque deben ser. Así como lo que tú estás haciendo en este momento en la tierra, ese es el propósito que tú le estás dando a tu vida por medio de tus acciones y pensamientos, porque tenemos la libertad de ello. Tenemos la libertad de todo ello y más, mucho más. Ya por eso que en algún momento lograremos ir al espacio con viajes, en este caso turísticos, y se espera que en algún momento podamos obviamente poder colonizar algún planeta, de expandirnos, poder ir expandiendo todo ese conocimiento, todas esas intenciones que yo creo que sí van a ser bastante positivas, bastante correctas a largo plazo, para nosotros como especie, como humanidad. Así que no olviden que hemos sido una especie, y lo somos, de gran valor, y creo que no vamos a repetirnos de nuevo. Pasaría muchísimo tiempo pienso yo, para que alguna transformación o mutación en la naturaleza, ya sea en este planeta o en otro, pueda concebir a una especie como nosotros, de verdad. Así que vamos a valorar eso y vamos a comenzar a utilizar nuestra vida como ese motor, ese vehículo de innovación, de conciencia, de despertar. Es el momento, es el tiempo. Estamos en la época para ello, para unificarnos como sociedad, rompiendo todas las barreras dogmáticas
que nos aprisionan y no nos permiten ser lo que somos y lo que queremos nosotros poder llegar a ser. Así que bueno, pronto nos volveremos a escuchar. Ya en algún momento les vendré con más temas, les llegaré con más temas interesantes, espero, para que podamos profundizar también muchas cuestiones un poco más técnicas y un poquito más complejas. Pero siempre intentando hacer una unificación entre estas cuestiones con nuestras vidas personales e individuales, optando siempre por la libertad.